Tots coneixem el Pont del Diable, però en sabem el procés històric que l'ha dut fins al seu aspecte actual? Sovint associem la recerca arqueològica a l'excavació, però l'arqueologia és més que això. Avui us ho mostrem a través de l'estudi del Pont del Diable. La construcció del pont en època romana està vinculat al traçat de la Via Augusta que anava de Roma fins a l'actual Cadis. A Martorell s'unien la branca que venia del Vallès amb la provinent de Barcelona. Després, la via seguia cap al Penedès en direcció a Tarragona. Els vasos apol·linars, trobats al balneari de Vicarello, a Itàlia, ens assenyalen les estacions de la ruta, entre les quals figura Fines, que situem en un lloc que ha de ser proper al pont. Potser el jaciment arqueològic de Santa Margarida, on es conserven les restes d'un millari, l'equivalent a una fita quilomètrica actual. L'estudi arqueològic es porta a terme tant sobre el pont com el seu entorn i comprèn diverses fases. La recopilació d'imatges antigues i actuals, l'aixecament de plànols, l'anàlisi de l'obra, els materials utilitzats i la localització de la seva procedència. Tot plegat ens ha de permetre reconstruir-ne la història. Tota la informació s'integra en un sistema informàtic que ens permet documentar els carreus de l'obra individualment. L'anàlisi d'aquesta informació fa possible identificar els materials utilitzats, conèixer el seu volum i com es van preparar. I en aquest cas, veure la diferència entre l'obra romana del pont i la medieval. El treball de camp i de laboratori ens permeten, per exemple, identificar els llocs d'extracció de la pedra, com en el cas de la pedrera de Can Raimundet entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, d'on procedeixen alguns dels carreus de l'obra romana. Tot plegat ens permet identificar sobre l'obra els diferents tipus de materials i la fase constructiva a la que pertanyen. Després ho representem en una mena d'arbre genealògic que ens sintetitza la seqüència històrica del pont. Un seguit d'inscripcions ens assenyalen que el pont romà va ser construït per les legions IV, VI i X a l'entorn de l'any 10 abans de l'era. Però, com era aquell pont? Jeroni Martorell i Jaume Amat en van fer algunes propostes. L'estudi actual ens du a una interpretació diferent, amb un pont de 3 arcs amb el central lleugerament més elevat. Aquí veiem en color les parts romanes conservades i en gris clar l'obra desapareguda. L'arc honorífic presidia l'entrada al pont al marge esquerre del riu. En una data que no podem precisar, el pont romà va ser arrossegat per les aigües del Llobregat. Aquí veiem diferents nivells de l'aigua documentats. Ens interessa el de la riuada de 1971. Si el pont romà s'hagués conservat, aquella riuada segurament l'hauria arrossegat. Com es pot veure, els dos arcs laterals queden totalment sota l'aigua, de manera que perden pràcticament la seva capacitat de desaigua i es converteixen en una presa. Els estudis geològics mostren, a més, com el pilar central es trobaria fonamentat en el lloc més inestable. Quan es projecta el pont gòtic, que es comença a construir el 1283, aquest aspecte es té en compte. Veiem com tots els arcs del nou pont queden per sobre de la cota d'inundació màxima. El pont gòtic s'edificarà amb mitjans molt precaris, en part aprofitant carreus arrencats de l'arc honorífic de l'entrada i d'altres parts romanes conservades. També serà més estret. L'obra gòtica es va iniciar el 1283, però el 1295 encara no havia finalitzat. Si ens fixem en el gravat de 1735, el més antic que coneixem, sembla que l'obra no es va completar.
El 1768, a instàncies del general Juan Martín Armenyo, es durà a terme una important transformació del pont, elevant els murs laterals per tal de donar-li un pendent menys pronunciat. El pont agafarà, així, un aspecte proper a l'actual. Amb motiu d'aquesta obra, es va col·locar al centre del pont una làpida amb una inscripció que erròniament atribuïa la construcció del pont als cartaginesos, seguint una tradició que arrenca almenys del segle XVIII. Les successives intervencions orientades a reduir el pendent acabaran enterrant els basaments de l'arc honorífic, que no seran descoberts novament fins al 1933, quan el pont havia deixat de ser part de la xarxa viària i era vist ja com a monument històric. Una làpida a l'entrada del pont recorda les intervencions de restauració de 1928 i 1933. Al final de la Guerra Civil, la nit del 23 de gener de 1939, durant la retirada de les tropes republicanes, l'arc gòtic central del pont va ser dinamitat. El 1962, finalment, i després de diversos intents, la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la reconstrucció de l'arc central del pont, donant-li ara sí l'aspecte actual. La recerca no ha finalitzat i seguim aprofundint. Cal també treballar des de les institucions per assegurar-ne la preservació i la dignificació de l'entorn. Bueno, mi nombre es César González Pérez, soy investigador en el INCIPIT, en Santiago de Compostela, como ya introdujo Alfred, en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, donde trabajamos, pues como su nombre indica, en ciencias del patrimonio. Nuestro objeto de estudio es el patrimonio cultural. Lo interesante es que lo abordamos desde muchos puntos de vista. Yo no soy arqueólogo ni soy historiador, yo soy biólogo e informático. Es la primera sorpresa que tengo para vosotros hoy. Atacamos el patrimonio, el problema del patrimonio, con qué es el patrimonio, cómo se construye, cómo se negocia, cómo funciona desde muchos puntos de vista diferentes. Y entonces, normalmente lo hacemos conformando equipos que tienen personas de muchas disciplinas diferentes. Y además intentamos hacerlo yendo más allá de las puertas del Incipit, como en este caso que hemos pues, colaborado con muchas personas de toda España. Yo os voy a contar un poquito los resultados de este proyecto. Y para empezar, me gustaría hacer una reflexión, un poco más de fondo, si queréis, un poco más filosófica, sobre el patrimonio cultural. ¿Qué es eso que llamamos patrimonio, no? Estamos oyendo esa palabra muchas veces, hoy y muchos días, ¿no? Pero el patrimonio, desde mi punto de vista, es algo que surge cuando hay un elemento, cualquier cosa, concreta, abstracta, imaginaria, real, da igual. Cualquier cosa puede ser en principio un elemento patrimonial. Y ese elemento, esa cosa, esta mesa, por ejemplo, o yo mismo, o aquella silla, puede convertirse en un elemento interesante cuando hay alguien, hay un grupo de personas, cualquiera, que interacciona con esa cosa y lo valora. Y produce una valoración. Es decir, esas personas hablan entre sí y se genera un discurso, se genera una opinión, un punto de vista, por así decirlo, que le otorga un valor a esa cosa. Ese valor, evidentemente, no tiene por qué ser económico. Puede serlo, pero puede ser de muchos otros tipos. Puede ser un valor en términos, por ejemplo, de cohesión social o de continuidad cultural. Puede ser un valor mucho más intangible que el dinero, aunque el dinero también es un valor que hay que tener en cuenta. Lo interesante es que puede haber muchos grupos, muchas personas diferentes que valoren la misma cosa, cada una desde su punto de vista, cada una apoyada en las anteriores, y al final lo que tenemos es un elemento, pues como un edificio, un objeto, o a lo mejor algo más intangible, ¿no? Que, que ha recibido, acerca del cual hay todo ese tipo de discursos y de valoraciones, ¿no? Valoraciones que, por eso llamamos patrimonio cultural, porque son valoraciones que son de índole, por un lado, cultural, es decir, de alguna manera reflejan o recogen la cultura nuestra, pero por otro lado son de índole patrimonial, es decir, constituyen pues algo de valor futuro, ¿no? El patrimonio entendido como algo que potencialmente nos va a dar un retorno en el futuro. Como digo, un retorno que puede ser económico o de otros tipos. De esta manera, pues lo que tenemos al final es un elemento que está envuelto en una serie de capas, como una cebolla, de capas valorativas, de discursos valorativos en la sociedad, y esto es lo que llamamos un elemento del patrimonio. De esta manera, un elemento que antes era un elemento sin más, una cosa, ahora es una cosa del patrimonio. Forma parte de lo que llamamos, coloquialmente, patrimonio cultural.
Bien, lo que quiero enfatizar aquí es que estas personas que emiten valoraciones lo hacen de forma discursiva, es decir, hablan sobre las cosas y nos contamos cosas unos a los otros, ¿vale? Emitimos discursos y esos discursos pueden ser muy variados, a veces incluso son contradictorios. Y de hecho tenemos muchos elementos patrimoniales, son eh, a veces utilizamos etiquetas como patrimonio controvertido o patrimonio incómodo, ¿no? Si pensáis en cosas como el Valle de los Caídos, por ejemplo, otras cosas, pues evidentemente son elementos patrimoniales, pero donde no existen consensos, sino que existen más bien discrepancias y disensos, ¿no? No deja de ser interesante. La interacción entre estos agentes y entre estos discursos es lo que estudiamos nosotros, precisamente. Y mi centro, mi foco de estudio a nivel personal es esto, son los discursos que la sociedad, diferentes agentes sociales, emiten y reciben y negocian sobre elementos de relevancia patrimonial. Aquí lo importante es darse cuenta de que diferentes agentes tienen voces más o menos potentes. Hay agentes que tienen pues, una voz que llega a muchos sitios, hay agentes que tienen una voz muy chiquitita que apenas llega más allá de sus vecinos y sus familias, ¿no? Hay agentes que tienen una voz muy poderosa, ¿eh? Es decir, no todo el mundo, por ejemplo, pues tiene la capacidad de plasmar sus convicciones y sus ideas pues, en una norma, por ejemplo, y publicarla en el BOE, y que eso tenga efectos pues en todo el país, por ejemplo. No todo el mundo es capaz o puede o está en la situación social de escribir un artículo científico y que eso tenga un impacto en la academia. ¿Mm? Entonces existen voces de diferentes tipos y de diferentes alcances. Y eso es algo muy importante, porque todas son importantes. Todas estas voces son significativas y todas deben ser estudiadas, ¿vale? Pero reconociendo siempre esta diversidad que existe y el alcance diferente que tienen unas y otras. Aquí lo interesante también es que viendo esto, pues un día, hace años, nos planteamos un poco esta pregunta, ¿no? Es decir, em, ¿cómo podrían hacerse políticas de gestión patrimonial, que las administraciones públicas, los municipios, las autonomías, el gobierno central incluso, diferentes administraciones, cómo podrían mejorar o innovar en sus políticas patrimoniales a partir de la participación ciudadana y sobre todo de las voces de estas, bueno, de estos agentes, de las voces más minoradas, de las voces que menos escuchamos habitualmente, pues simplemente pues porque no tienen grandes altavoces o porque no tienen gran alcance, ¿no? Esa fue un poco la pregunta que nos inspiró, que nos dio un poco la razón para llevar a cabo este proyecto. Aquí hay muchas cosas. En esta pregunta, efectivamente, los nombres de los proyectos y las preguntas son muy largas y un poco farragosas porque hay que conseguir financiación y hay que convencer pues, a mucha gente, ¿no? Pero realmente lo que dice es bastante sencillo. Es decir, lo que nos interesa es que la gente que vive en un sitio, pues como Martorell, por ejemplo, eh, se convierta en agente patrimonial. Es decir, que diga o que piense o que interiorice la idea de que yo también tengo algo que decir sobre este puente que tengo al lado de casa. No basta que el ayuntamiento o que la autonomía o que el gobierno o que algún poder político decida cómo gestionar esto, sino yo como ciudadano soy agente, tengo capacidad, en la medida de lo que sea posible, evidentemente, para participar y para tomar decisiones. Es un poco el ideal al que queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, planteamos un proyecto, el proyecto ACME, abreviadamente, ¿vale? Que os voy a contar un poquito de qué va, os voy a contar un poco la metodología que seguimos para llevarlo a cabo, los resultados, y un poco una interpretación de esos resultados que hemos hecho recientemente, ¿vale? Y que creo que puede ser interesante, y bueno, y finalizaremos pues con unas perspectivas de futuro quizás, y sobre todo al final me interesaría mucho, al final o ahora, me interesa mucho vuestros comentarios también. Me interesa mucho oír vuestras reacciones y lo que tengáis que decir a lo que yo digo. Al fin y al cabo, y a pesar de que yo llevo dándole vueltas al Pon del Diablo muchos, bueno, muchos no, algunos años ya, pero la primera vez que lo he visto en carne y hueso ha sido hoy. A pesar de eso, bueno, yo vengo de fuera. Yo no vivo aquí, para mí es una realidad muy ajena socialmente. Entonces, por eso agradeceré muchísimo, de verdad, cualquier comentario o pregunta o precisión que me queráis hacer, ¿vale? Bien, empezamos entonces con el proyecto. Bueno, el proyecto ACME es un proyecto pues, de investigación científica, un proyecto que como investigador es el pan de cada día, es lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos a hacer proyectos, básicamente, ¿vale? Es un proyecto que duró más o menos 4 años, que termina ahora, este mes, em, liderado desde Santiago, desde el INCIPI CSIC, pero con un montón de socios, digamos, en el equipo de trabajo. Y aquí tengo que agradecer inmensamente al FRED y al CEM su labor como socios en el proyecto y como pata fundamental para poder estudiar este caso de Pon del Diablo en Martorell. Em,
Nos financió la Agencia Española de Investigación con, bueno, pues con un presupuesto que hemos estirado hasta completar estos 3 años y pico, ¿vale? Y el proyecto, la idea, pues era esta, ¿no? La idea que propusimos y que llevamos a cabo era un poco estudiar lo que dice la gente de los diferentes sitios acerca de su patrimonio, acerca de lo que ellos creen que es su patrimonio, ¿vale? Estudiar lo que dice, detectar puntos en común, detectar también puntos de discrepancia, ¿vale? Y utilizar esto pues para intentar hacer recomendaciones, em, con todas las cautelas aplicables, por supuesto, sobre políticas de patrimonio. Esta es un poco la idea. Y para eso escogimos 5 lugares en España, 5 casos de estudio diferentes, que os cuento rápidamente. Empezando por mi tierra, el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, monumento mundialmente famoso, que hace unos pocos años fue objeto de una restauración muy controvertida. Si os interesa más la historia, decídmelo y os lo cuento, ¿vale? Una restauración, bueno, que generó su controversia. El entorno de Ames, Ames es un municipio cercano a Santiago, un municipio bastante rural, y que desde hace muchos años trabajamos con un centro de secundaria allí, con alumnos y alumnas de secundaria, y también nos interesa mucho hablar con estos chicos y chicas, con estos jóvenes, para ver cómo perciben ellos su patrimonio, porque no solo de adultos está hecho el mundo, ¿no? También hay que pensar en estas juventudes y ver cómo ellos perciben las cosas que tienen en su pueblo o en sus aldeas. Luego nos fuimos también a Masilla de la Sierra, un pueblo del sur de La Rioja, un pueblo que en los años 50 fue inundado completamente por un embalse que construyó el gobierno de Franco y los vecinos tuvieron que salir rápidamente porque el agua iba subiendo, entonces se alojaron en un pueblo nuevo que construyeron cerquita y pues en unas condiciones bastante precarias, como os podéis imaginar. Entonces, pues es un lugar que desde el punto de vista patrimonial es especialmente interesante también, no solo por el pueblo que se quedó inundado y que hasta hoy sigue bajo las aguas del pantano, sino también pues por ese trauma, por esa vivencia tan conflictiva de tener que abandonar tu casa, tu tierra y todas tus, bueno, todo, para irte a un lugar nuevo porque se inunda el sitio donde vives. La fábrica de la Trinidad, una fábrica de vidrio en Sevilla, en el centro, bueno, dentro del casco urbano de Sevilla, una fábrica que cerró sus puertas, dejó de funcionar como tal fábrica pues, a mediados del siglo XX, a mediados finales del siglo XX, y que está en una situación de que el ayuntamiento tiene que decir qué hacer, porque es un enorme edificio dentro de Sevilla, eso tiene un valor inmobiliario enorme, como os podéis imaginar, pero también hay mucha reivindicación por parte del barrio, de la gente que vive allí, de los ex trabajadores de la fábrica, para que eso pues, no se caiga abajo y no se hagan pisos para viviendas, sino que se dé algún tipo de, se memorialice de alguna forma, ¿no? Se recupere al menos una parte para que quede pues, como testigo de lo que allí ocurrió y de cómo funcionaba esa fábrica. Y por supuesto el Pont del Diablo en Martorell, que es el quinto caso de estudio, que no os tengo que contar de qué va porque ya lo conocéis. Bien, pues me voy a centrar, a partir de ahora me voy a centrar mucho en este quinto caso de estudio, en el Pont del Diablo, efectivamente. Esta es una foto que hice esta mañana con Alfred, ¿vale? Y como os digo, es la primera vez que yo lo veía. Y para mí esto es una experiencia muy interesante porque yo he oído hablar mucho de este sitio, de este objeto patrimonial, pero nunca lo había visto. Entonces, para mí esta mañana llegó el momento de contrastar todo eso que yo he escuchado con el objeto en sí. Y siempre es una experiencia interesante. Me pareció grande, en dimensiones, es un objeto muy grande, más grande de lo que yo intuitivamente me había imaginado, muy impresionante, visualmente impresionante. Bueno, las nubes que había esta mañana le dan un efecto dramático además a la fotografía, pero me imagino que esto, antes de que hubiera autopistas y antes de que hubiera las infraestructuras que tenemos hoy, pues tenía que ser una visión realmente espectacular, tal y donde está. Las cuestiones que nos propusimos explorar cuando empezamos a considerar el caso del Pont del Diablo con Alfred y compañía, os hablo de hace, pues del año 20 ya, del año 2020, hace años, empezamos pensando un poco en estas cuestiones. ¿Por qué este puente es tan importante realmente? También nos interesaba, bueno, saber un poco qué hay que hacer para preservarlo. Cuáles son las rutas las hojas de ruta, digamos, ideales para que este puente siga estando donde está por mucho tiempo. Y también nos surgió esta pregunta, que sabíamos que estaba por aquí, un poco vibrando en el ambiente, de las relaciones entre el puente como elemento, como monumento, y las localidades de Martorell y Castellbisbal. Entonces, bueno, con estas 3 cuestiones en mente, nos lanzamos al proyecto.
Y os voy a contar un poco la metodología, qué hicimos a partir de aquí. La metodología, básicamente, es una metodología que nos inventamos nosotros, evidentemente no desde cero, porque en investigación casi nunca te inventas algo desde cero, aunque a veces te intenten vender que sí, ¿no? Es una metodología de investigación que bebe de muchas fuentes, pero que básicamente hemos compuesto nosotros. Es una metodología de análisis de discurso, es decir, lo que hace esta metodología es recoger lo que la gente dice y analizarlo. Como cuando lees un artículo en el periódico, por ejemplo, o lees Twitter, o lees, bueno, o escuchas a alguien contándote algo, pues sin darte cuenta, sin intención, tú estás analizando lo que te están contando, lo que estás leyendo. Estás fijándote en de qué habla, ¿m? Estás fijándote en cómo justifica lo que dice, a ver si está bien razonado, a ver si es una chorrada, te fijas en esas cosas. También nos fijamos en las creencias o en los deseos que están ahí plasmados, o en las intenciones. En todo esto decidimos fijarnos en todo eso también, pero de una forma rigurosa, sistemática, por así decirlo, más científica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? E hicimos un software también, Logoslink se llama, que nos ayuda, o que nos ayudó en su momento y nos sigue ayudando, a trabajar con esta metodología. La metodología es bastante sencilla. Comenzamos pues analizando un poco el contexto, que ahora os mostraré un poco en qué consiste eso, analizando un poco el contexto social, en este caso, pues el contexto social del Pont del Diable, y haciendo un corpus, construyendo un corpus. Un corpus básicamente es una carpeta en el ordenador donde tenemos una serie de documentos de gente que ha hablado sobre en este caso, sobre el puente. Esos documentos, ya os daré más detalles, pero pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser noticias del periódico, pueden ser debates televisados, pueden ser entrevistas que hicimos y luego se transcribieron a texto, etc. Una vez que tenemos esos documentos, ese corpus, se analiza todo esto, y se analiza a mano. No creéis que esto es algo de la inteligencia artificial que se le da un botón y te dice, no, esto es un análisis que se hace manualmente por parte de gente especializada. Es una labor muy trabajosa, muy tediosa. Para que os hagáis una idea, el ritmo habitual de trabajo en este análisis suele ser en torno a 300 palabras por hora. O sea, una hora de trabajo de una persona altamente especializada solo llega para analizar 300 palabras, que es un parrafito así. Para analizar mucho texto, eso lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, es una labor, esta labor de análisis, una labor, como digo, que lleva tiempo, es tediosa y que desafortunadamente limita bastante el volumen al que puede llegar. Nos encantaría analizar 500.000 de palabras sobre el puente, pero necesitaríamos 10 años para hacerlo. Bien, una vez que hacemos ese análisis, entonces sí que tenemos, con los resultados de ese análisis, sí que podemos pedir al ordenador que haga una serie de cálculos y que nos visualice las diferentes cosas. Y luego os voy a enseñar algunos ejemplos, ¿vale? Que es lo que llamamos analíticas. Y finalmente, viendo esas visualizaciones, pues podemos intentar interpretar eso y buscar un poco un significado, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco ejemplos a lo largo de todo el proceso, muy rápidamente. Podemos empezar hablando un poquito del corpus. El corpus que confeccionamos en total, acordaos que había 5 casos de estudio en toda España, es un corpus que tiene más de 500 documentos en total y casi, bueno, 300 y pico mil palabras. Es un corpus mediano, por así decirlo. No es de los más grandes que he visto, pero tampoco es desdeñable. El caso del PONT, que es uno de los 5, son en torno a son 58 documentos, más de 100.000 palabras, y esos documentos fueron documentos de diferentes tipos. Tenemos 35 documentos que llamamos generales, que son pues, documentos sobre el PONT que aparecen en la web, o publicaciones que existían, documentos que ya existían, básicamente. Pero también hay 22 entrevistas, gracias Isidra, 22 entrevistas que hicimos a personas en audio grabadas, que luego se transcribieron a texto, ¿vale? Y un focus group. Un focus group básicamente es un evento donde se convoca una serie de personas en una habitación con una persona que modera y se habla con esas personas, pero como grupo, colectivamente. De tal manera que no es como una entrevista que estás tú con la persona entrevistada solo, sino que aquí hay un grupo que pueden debatir entre ellos, pueden argumentarse unos con otros, entonces da un valor muy interesante porque te permite pues, ver eso, los contrastes y las discrepancias o los acuerdos también. Bien, eso es un poco el volumen del corpus. Para analizar este corpus, bueno, pues hicimos diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, las entrevistas fueron enormemente útiles para ver cómo la gente argumenta, cómo la gente justifica lo que dice. Por ejemplo, cuando tú entrevistas a alguien y te dice, el puente es muy importante, tú le preguntas, ¿por qué? Pues ver por qué, o por qué esa persona cree que es importante, ver las razones que te da, es enormemente valioso. ¿Por qué o por qué no? Porque no todo el mundo dice es importantísimo. Ha habido gente que te dice, bueno, es importante, pero tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, ver las razones es muy, muy interesante.
También utilizamos el focus group y los documentos generales, por ejemplo, para hacer un análisis de contexto, es decir, para conocer bien de qué temas se habla, ¿m? De qué temas se habla, qué posturas. Una postura básicamente es una opinión que mucha gente puede sostener, pero que también hay gente que discrepa con ella, ¿vale? Qué posturas se están defendiendo, atacando y qué tipo de agentes hay, qué tipo de colectivos o de comunidades. Porque muchas veces sabemos que las personas tenemos opiniones sobre algo o puntos de vista que están mediadas o que dependen un poco de los grupos en los que estamos encajados, ¿no? Em, entonces nos fijamos mucho en estas tres cosas, temas, posturas y agentes. Bueno, el tema del que hablaba la gente evidentemente era el PON, porque era sobre lo que le preguntábamos. Pero posturas y agentes no estaban predefinidos. Esto fue una cosa que fue emergiendo, ¿vale? Los análisis ontológicos que hicimos son unos análisis que nosotros dibujamos así. No pretendo que leáis todo lo que hay aquí, es simplemente una ilustración para que veáis un poco cómo se expresa esto. Básicamente lo que hacemos es dibujar en una pizarra, luego lo pasamos a limpio, claro. Dibujar un poco de qué cosas habla la gente, qué conceptos maneja la gente. Pues la gente hablaba de un paisaje cultural, hablaba del vecindario, hablaba de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Y también las relaciones entre estos conceptos. Es como un mapa de los conceptos que maneja la gente, ¿vale? Y cuando analizamos las justificaciones o cómo argumenta la gente sobre lo que dice, lo dibujamos así también. Descomponemos lo que la gente te dice en trocitos, en frases individuales, y luego vamos armando las relaciones. Pues esto que dijo aquí apoya esto otro, o esto está contradiciendo esto otro, y vamos dibujando un diagrama, más o menos como ese, ¿vale? Que explica un poco o que nos permite a los investigadores ver un poco la estructura de ese discurso, ¿vale? Esto a veces es muy interesante. Hay un caso muy chulo en la Universidad de Dundee, en Escocia, hacen esto en tiempo real. Es decir, estás viendo, por ejemplo, un debate en la tele, imaginaos, pues el debate presidencial, ¿no? Antes de las elecciones, eh, y los candidatos están debatiendo y en tiempo real hay gente que está construyendo este diagrama en una gran pizarra digital, ¿no? Entonces, en tiempo real estás viendo cómo los candidatos que están debatiendo en la tele están argumentando entre sí. Y puedes hacer evaluaciones eh, durante el debate. Y esto es un ejercicio fabuloso, ¿no? No solo por lo que te dice sobre el debate, sino por lo que te hace pensar a ti y reflexionar sobre lo que están diciendo estas personas en la tele. Bien, los resultados que obtuvimos son los siguientes. Las posturas que encontramos básicamente tres grandes posturas, tres grandes opiniones que estaban bastante enraizadas. La primera es que el puente es muy importante patrimonialmente. La segunda, que hay que preservarlo, está muy relacionado con la anterior. Y la tercera, que el puente se debe asociar igualmente con Martorell y con Castellbisbal. Para cada una de estas posturas hubo gente que la apoyaba y hubo gente que todo lo contrario, que la atacaba. Eso es importante. Aunque las posturas están formuladas así, esto no significa que todo el mundo estuviera de acuerdo con esto, para nada. Significa que había gente que la apoyaba y gente que la atacaba. Y luego os voy a enseñar cuántos de cada, ¿vale? En cuanto a los agentes, estos son los que encontramos. Estos son, digamos, los diferentes colectivos que nos parecieron relevantes, o colectivos que hablaban y tenían voz, o colectivos que, aunque no tenían voz, sí que eran mencionados o parecían alusiones a ellos, ¿vale? Pues hay un poco de todo. Investigadores que han investigado sobre el puente, los museos, tanto de un municipio como del otro, políticos, profesores, técnicos o gestores de patrimonio, vecinos, tanto de un lugar como del otro, como de la asociación de vecinos del barrio, y por supuesto visitantes que no viven aquí, pero vienen aquí pues a pasar unos días, ¿vale? Son todos los agentes que encontramos. Y este diagrama os muestra un poco, para cada una de estas tres posturas, ¿vale? El puente es muy importante, debemos preservar el puente y el puente se debe asociar igual a un municipio que a otro, os muestra en colorines quién apoya y quién ataca cada postura. A la izquierda tenéis los ataques y a la derecha tenéis los apoyos. Fijaos, por ejemplo, que las dos primeras posturas todos son apoyos. Es alucinante, porque no hay nadie que discrepase con eso. Hay gente que apoya esas posturas de forma muy fuerte, hay gente que las apoya de una forma más moderada, pero todo el mundo la apoya. O al menos todo el mundo con el que hemos hablado. ¿Vale? Todo el mundo las apoya. Los diferentes colores representan diferentes tipos de agentes. Por ejemplo, el rojo intenso son los investigadores. Y el azul, este azul, por ejemplo, son profesores. O, por ejemplo, los vecinos son ese rosa clarito que hay por ahí. ¿Vale? Entonces podéis ver dónde se ubica cada uno. Y fijaos que eso, que las dos primeras posturas, es que no hay duda. De hecho, no os voy a decir nada más sobre ellas, porque no hay más que hablar. Pues es evidente que la gente en general
consensúa de una forma muy clara que el puente es importante y debe ser protegido. Ahora, la tercera postura sí que merece extenderse un poco más sobre ella, porque veis que es una postura donde hay adherencias a esa postura, como decimos nosotros, a lo largo de todo el espectro. No es una postura polarizada, no es como otras veces que vemos dos manchas, una en cada extremo y nada en el centro. Eso representaría una postura muy polarizada, pues como hay a lo mejor en algunos debates sociales, ¿no? Que hay gente que está radicalmente a favor y otra gente radicalmente contra. Aquí no, aquí hay matices. Encontramos que hay gente de todos los colores y para todos los gustos. Gente que se posiciona neutralmente, gente que defiende la postura suavemente, gente que la defiende con intensidad, gente que la ataca suavemente, que la ataca con intensidad, de todo. Yendo más al detalle, fijaos, las dos primeras posturas, como digo, apoyo total, no merece la pena profundizar más en ello. La tercera postura, el puente se debe asociar igualmente a Martorell como a Castellbisbal. Encontramos que, por daros unas cifras así rápidas, tampoco, yo no soy mucho de fijarme en las cifras concretas, pero bueno, quería mostrar algunas para que veáis el anclaje de lo que digo, ¿no? El 7 y pico por ciento de las proposiciones apoyan esa postura y el 5 y pico se oponen, ¿vale? Eso resulta, pues, en una gran dispersión, veis colorines a lo largo de toda la línea, ¿vale? Y como llamamos nosotros un índice de controversia, que es cómo de controvertido es algo, en este caso el 25%, que no está mal. Si comparamos, por ejemplo, con algún benchmark que tenemos de debate político, por ejemplo, es una controversia, bueno, que es bastante controversia, por así decirlo. Em, En cuanto a la adhesión a posturas, encontramos, por ejemplo, sigo hablando de esta postura, de la que el puente debe asociarse igualmente a los dos municipios. Por ejemplo, encontramos un enorme consenso en los museos. Tanto de un lado como del otro, la gente de los museos no tiene, no tiene ningún tipo de discrepancias entre ellos. Opinan todos igual. Y los visitantes también. Si tuviera yo que aventurar algo, esto es un poco especulativo, evidentemente, esto se debe, por un lado, a que la gente de museos tiende a tener una perspectiva, digamos, más científica, por así decirlo, o más informada históricamente sobre los elementos, y los visitantes, pues es un poco el fenómeno opuesto. Los visitantes típicamente no tienen un apego personal o identitario con las cosas que visitan. Yo cuando hago de turista y voy a visitar una cosa, pues la observo como extraño, ¿no? Como desde un punto de vista exterior. Y puede fascinarme o puede gustarme, pero no tengo una vinculación personal con ese elemento, ¿no? Entonces, quizás por eso haya pues, un cierto consenso en ese grupo de visitantes que llamamos a la hora de, pues, de posicionarse de una forma bastante neutral respecto a esta postura. Ahora bien, hay muy poco consenso por parte de estos otros cuatro grupos, ¿vale? Los vecinos de Martorell, al menos, insisto, los vecinos con los que nosotros hemos hablado, claro, que son pues unos pocos, tienden a oponerse, ¿vale?, a la postura, tienden a decir que de eso nada, no hay que asociar el puente a ambos municipios por igual. Aunque algunos sí, algunos apoyan la postura, curiosamente, no hay un consenso, ¿vale? Los técnicos o gestores nos hemos encontrado muy polarizados. Hemos encontrado técnicos o gestores que firmemente apoyan la postura y otros que firmemente la atacan. Muy polarizados, ¿vale? Esto también es muy curioso, muy interesante. Después elaboraré un poquito más sobre esto. Los investigadores que han trabajado sobre el puente tienden a apoyarlos, pero de nuevo algunos se oponen, tampoco hay un consenso, claro, aquí. Y los profesores están repartidos a lo largo de todo el espectro. No hay un posicionamiento claro, dominante en el colectivo de profesores. Vale. Además de ver qué grupos apoyan o atacan la postura, lo que hicimos es un análisis que se llama de razonamiento. Es decir, para cada postura podemos ver, cuando alguien la apoya o alguien la ataca, podemos ver cómo va razonando para apoyarlo, para atacarla. ¿Qué razones nos da para hacerlo? Por ejemplo, las razones más habituales que encontramos por las que la gente apoya la postura de que el puente se debe asociar igualmente a los dos municipios son estas. Hay gente, bastantes personas, que aludían pues, a una cierta legitimidad, por ejemplo, de compartir el puente. Mucha gente nos decía es que es legítimo, es que es adecuado, es que hay derecho, ambos municipios tienen derecho. Hablaban un poco de unos principios éticos, incluso me atrevería a decir, de que es adecuado, es de rigor, es legítimo compartir el puente. Muchos aludían a temas un poco más objetivos, un poco más materiales, ¿no? El río separa los dos municipios por igual. Como decía una entrevista, creo recordar, el agua moja a las dos orillas igual, ¿no? Entonces no hay grandes diferencias. También había gente que aludía a que la rivalidad no es deseable.
vimos entrevistas que aludían pues, a la buena ciudadanía, al compañerismo, a la solidaridad, a que la rivalidad no es deseable. Y sobre todo, había entrevistas que mencionaban que la lucha por conservar algo tan importante como es el puente es mejor si lo hacemos todos juntos. Ese mensaje también lo vimos bastante a menudo. También había razones potentes para oponerse a la postura. Algunas son estas. Evidentemente, el núcleo urbano de Martorell está pegado al puente y el de Castellbisbal no. Eso es un hecho, es así, ¿vale? Y no hay mucho más que hablar ahí. El puente registralmente pertenece a Martorell y tradicionalmente, históricamente, el puente se ha vinculado a Martorell. Esto es un poco una razón que apela pues, a la costumbre o a la tradición histórica, que también es una razón potente. Entonces, como veis, hay razones, bueno, abundantes a favor y en contra de la postura. Yo no vengo aquí a posicionarme yo, porque yo soy el menos indicado, porque yo no, como os decía, esto es un punto de vista externo, foráneo. Lo que podemos contribuir es el proyecto, es a poner sobre la mesa las razones que nosotros hemos encontrado y a sistematizarlas y a organizarlas. ¿Vale? Voy a daros un poquito una interpretación entonces, ¿vale? Un poco, voy a intentar darle un poco de sentido contextualizado a estos hallazgos, a esto que hemos observado. Lo primero, fijándonos en la primera postura, el puente es patrimonialmente muy importante. Como os dije, hay un apoyo completo y elevado consenso. Aquí no hay más que decir, ¿vale? La gente justifica la importancia del puente basándose en su antigüedad, en su monumentalidad, es decir, en cómo de impresionante es, básicamente, en su aceptable estado de conservación. No sé qué opinarán los especialistas, los técnicos, pero la percepción popular es que está muy bien conservado por ser un puente tan antiguo, y a su capacidad para ayudarnos a comprender la historia de este lugar, ¿vale? Es decir, que ese puente nos puede contar historias, nos puede hablar y nos puede ayudar a conocer un pasado más o menos remoto, y eso es muy valioso, ¿vale? Y también apelan a algunos elementos más subjetivos, como sobre todo el simbolismo identitario, ¿vale? Ese puente representa a Martorell, representa a las personas que vivimos aquí, representa nuestra historia, es un símbolo, es parte de nuestra identidad. Ese tipo de discurso también lo encontramos. Evidentemente es un discurso asimétrico, sucede por parte de Martorell, pero no de Castellbisbal. Bien, si nos vamos a la segunda postura, debemos preservar el puente. Aquí de nuevo, apoyo completo, consenso total, no hay más. Las razones o las justificaciones de por qué, pues básicamente porque el puente está protegido, mucha gente apela a eso, y como está protegido, hay que preservarlo. Eso técnicamente es cierto, evidentemente, está protegido como vi, pues la ley nos dice que hay que preservarlo, pero es una causa que no es una causa profunda. Si está protegido, será por algo, será porque tiene un valor intrínseco. Ese valor intrínseco no todo el mundo lo visibiliza en su discurso, pero es importante. Evidentemente, la relevancia patrimonial. Y después también hubo gente que apelaba de forma repetitiva o de forma relativamente frecuente al funcionamiento del puente como un lugar de tránsito y de encuentro, como un lugar donde la gente hace cosas, por así decirlo. Es un lugar donde vamos, donde que lo uso para ir a la estación, o que lo usamos para tal, es un lugar que tiene una función hoy, a margen de la función que tuvo en el pasado, en otras épocas históricas. Y esto es interesante también. Y si nos vamos a la tercera postura, el puente se debe asociar igualmente tanto a Martorell como a Castellbisbal. Aquí, como os dije antes, hay un apoyo fuerte entre los museos y la valoración experta. Los visitantes son así como muy neutrales. Bueno, yo no sé de eso, no me quiero meter ahí y tal. Pero hay una alta polarización entre técnicos y gestores, ¿vale? Las razones habituales son estas. Para apoyarla, típicamente, los técnicos y gestores se apoyan en la legitimidad de los dos municipios y en los principios de buena ciudadanía y de solidaridad. Pero los que se oponen utilizan el argumento, que también es interesante, de la proximidad geográfica de una ciudad frente a la otra, evidentemente. ¿Vale? Y fijaos que lo interesante aquí es que realmente no hay una discrepancia. Lo que hay es esa diferencia de criterios. Es decir, la gente que apoya esta postura está basándose en unos principios éticos, por así decirlo, o unos valores sociales, y la gente que se opone no está usando unos principios éticos o valores sociales, está usando un dato geográfico objetivo. Es decir, se están apelando a razones muy diferentes para defender o atacar la misma postura. Y esto son buenas noticias, porque la polarización más difícil de reconciliar en una sociedad es una polarización que se produce cuando cada una de las partes, a partir de las mismas premisas, llega a conclusiones opuestas.
Pero aquí no estamos partiendo de las mismas premisas, afortunadamente. Unos parten de las premisas de la legitimidad de la buena ciudadanía, otros parten de la proximidad geográfica. Entonces, em, no es descabellado pensar en que esta polarización es fácilmente, o relativamente fácilmente, reconciliable. ¿Mm? Y bueno, y para terminar, los vecinos sí que mostraron en las entrevistas una clara oposición a la postura. Es decir, la enorme mayor parte de los vecinos tenía muy claro que el puente es en Martorell y se debe identificar como parte de Martorell y punto. ¿Mm? Bien. Así pues, nos atrevemos a lanzar algunas ideas sobre cómo se podrían establecer algunas guías de políticas patrimoniales sobre el puente. Em, la primera tiene que ver con informar a la ciudadanía sobre el valor intrínseco del puente. ¿M? El objetivo es que la ciudadanía conozca las razones profundas de por qué el puente es un elemento valioso, que vayan más allá de está protegido y por lo tanto hay que conservarlo. Vale, está protegido por algo será. Pues profundizar en eso. ¿Por qué está protegido? ¿Cuál es su valor intrínseco? ¿Eh? Además, creo que se podría presentar la protección del puente como una consecuencia, no como una razón para su valor, sino como una consecuencia de este. Esto a lo mejor os parece un poco, bueno, un poco jugar con las palabras, un poco de artificio semántico, pero creo que puede ser interesante plantear algo en esta línea. Por ejemplo, en mi experiencia pasada, este tipo de planteamientos funciona bien, por ejemplo, con chicos y chicas en educación secundaria. ¿M? Introducir algún debate o alguna actividad que tenga que ver con profundizar en las razones por las que el puente, en este caso, es importante. Moviéndonos a la segunda recomendación, sería algo así, llevar a cabo actividades de mediación y diálogo que exponga a técnicos y gestores a las distintas razones. ¿Os acordáis que hace un momento os decía que realmente no hay una discrepancia, hay una polarización pero sin discrepancia? Es una polarización que resulta de que se están usando criterios completamente separados y diferentes, ¿vale? Entonces sería interesante que todos los técnicos y gestores conociesen todos los criterios, ¿vale? Para que cada uno tuviese la oportunidad también de decir, ah, hombre, claro, pues fíjate, ahora te entiendo porque veo que tú le das importancia a la proximidad geográfica cuando para mí eso no era algo importante. Y al revés, ¿no? Que el que está usando la buena ciudadanía y la solidaridad como premisa diga, ah, hombre, pues yo no había parado a pensar que la proximidad geográfica evidentemente juega un papel importante, pues ahora voy a modular un poco más mi postura, ¿no? Entonces, exponer a todos, a todos los criterios, creo que puede ser un buen ejercicio también para modular esas posturas y reconciliarlas un poquito. Y por supuesto, esto se puede extender a otros colectivos, no solo a los técnicos y gestores, ¿vale? La tercera idea sería intentar minimizar un poco los aspectos meramente espaciales o geográficos del puente. Porque claro, es cierto que el casco urbano de Martorell está pegado al puente. Eso es un hecho objetivo e incontrovertible. Pero quizás si no enfatizáramos eso y enfatizáramos, sin embargo, unos valores más amplios o más simbólicos incluso, perdería un poco de potencia o de fuerza esta idea de que el puente esta idea, por así decirlo, asimétrica del puente, ¿no? El objeto sería un poco esto, ¿no? Enfatizar elementos, como digo, más abstractos, quizás basados en una identidad comarcal, supramunicipal, con raíces históricas, por supuesto, y en el vídeo que proyectamos al principio se veía, bueno, se hablaba de esta vía Augusta, ¿no? Como ruta histórica que atravesaba pues, una geografía mucho más amplia, ¿vale? Y por supuesto sería interesante estudiar la posibilidad de identificar y promover algún otro elemento de esa vía. Que el puente dejase de ser un elemento singular y pasase a ser un elemento que junto con otros conforman esa vía histórica que conecta diferentes lugares. Estas recomendaciones, y con esto concluyo, evidentemente tienen que ser contrastadas con otros estudios diferentes al que yo estoy presentando hoy, porque, como dije al principio, y no me cansaré de repetir lo que añado pesado, esto es un punto de vista externo. Esto es un punto de vista que, para bien o para mal, como os decía antes algunas, es externo. Para bien, porque estamos menos mediatizados que cuando estudiamos el Pórtico de la Gloria, que lo tenemos al lado de casa, por ejemplo. Pero también es cierto que somos más desconocedores de vuestras realidades sociales. Entonces,
todo lo que os digo hay que interpretarlo en esa clave, en clave de que es un resultado que viene desde fuera. Entonces, me gustaría que esto se contrastase, como digo, con otros estudios, con otras iniciativas relacionadas, ¿vale? Y, por supuesto, evaluar esto en el contexto local y adaptarlo según sea necesario y adecuado, ¿vale? Soy muy consciente de esa necesidad. Después, como otra perspectiva que os quiero dar, y esto es interesante desde mi punto de vista, es que durante el proyecto nos dimos cuenta de que necesitamos mejorar la forma en la que hablamos con la gente. Es decir, yo puedo ir con una grabadora y hacerte unas preguntas y tú me contestarás y yo transcribo eso y lo estudio, pero creo que tenemos que mejorar esa forma de obtener discursos, esa forma de registrar lo que la gente dice para poder sacarle más jugo, para poder exprimirlo mejor y llegar más al fondo. Claro, eso que os decía antes, nosotros estudiamos lo que la gente dice, pero no tenemos forma de saber lo que la gente piensa. Yo puedo estudiar lo que tú me cuentas, pero lo que tú piensas de verdad no lo puedo saber. Entonces, como ya sabéis, la gente no siempre dice todo lo que piensa. A veces decimos parte, o a veces mentimos, o a veces omitimos cosas. Bueno, hay un montón de cosas que entran en juego que no os tengo que explicar, por supuesto. Entonces, el análisis de discurso como técnica, que es lo que hemos usado en este proyecto, al fin y al cabo, es una técnica importante porque nos permite analizar lo que la gente dice, pero ojo, no lo que la gente piensa. Y esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Y para terminar, bueno, para mí sería muy interesante hacer un seguimiento más adelante. O sea, este proyecto terminará en mayo, pues porque la financiación del ministerio termina en mayo, entonces oficialmente terminamos ahora, pero eso no significa que terminemos de hacer cosas, por supuesto. ¿Vale? Para mí sería maravilloso poder hacer un seguimiento a medio plazo, pues a lo mejor en 5 años, en 10 años después, luego ya me jubilo, pero hacer un seguimiento para ver cómo esta foto que hemos obtenido de la situación hoy, qué pasa dentro de 5 años. ¿Es la misma? ¿Hay cambios? Y después otros 5. Y ver un poco una progresión más longitudinal de la situación para mí sería fantástico. Y nada más, muchísimas gracias y estaré encantado de que me hagáis preguntas o comentarios, por supuesto.